Bienvenidos a Noé Podcast. Buenas tardes, queridos oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hoy vamos a grabar un nuevo podcast, ¿vale? Estaremos Teo y yo en la producción y bueno, pues bienvenidos a todos. Teo, Pues ¿de qué sí. vamos a hablar? Bueno, hoy un día especialísimo porque tenemos con nosotros a una figura muy importante en la parroquia, una figura indispensable que además también tiene su trayectoria. Así que hoy tenemos con nosotros a don Miguel Ángel, el diácono de la parroquia. Bueno, Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo Hola, estás? buenas tardes. Pues nada, aquí estoy con vosotros, que siempre es una buena ocasión para expresar ciertas cosas. siempre. Bueno, Miguel Ángel, así lo primero, la gente te ve mucho dando la comunión o ayudando en misa, Sí. pero para que te conozca algo mejor, cuéntanos un poco de tu experiencia de diácono, tu experiencia aquí en la parroquia, de tu vida en general, lo que tú quieras para que la gente te conozca. Yo creo que lo primero que hay que decir acerca del diaconado permanente, porque somos diáconos permanentes, es la situación personal y familiar de esta figura de la Iglesia que renació a raíz del Concilio Vaticano II. No hace mucho, pues, a una de las personas de la parroquia que yo más trato, pues le dije que acababa de ser abuelo. La mujer se quedó un poco boquiabierta, porque pensaba que los diáconos somos célibes. Y claro, los diáconos permanentes somos personas casadas que se han ofrecido a la iglesia para hacer un servicio. Y naturalmente el diácono permanente sigue siendo para muchos fieles una persona un tanto desconocida por su situación, vuelvo a decir, personal y familiar. En mi caso, yo naturalmente estudié durante 7 años en el seminario de San Telmo y me faltó muy poco para ser ordenado de diácono. Por razones que ahora no vienen al caso, pues yo seguí otros derroteros, terminé de estudiar filosofía, estudié periodismo, di clase en un instituto durante 7 años, filosofía, después me dediqué al periodismo y pocos años después de trabajar como periodista en Sevilla, me ofrecí para trabajar en el extranjero, lo hice como corresponsal primero en la antigua Yugoslavia, después del mundo ortodoxo me pasé al mundo islámico en Argel como corresponsal en Argelia. Y ya después la experiencia más interesante en mi vida fueron los 15 años que estuve de corresponsal en el Vaticano, viajando por esos mundos de Dios con San Juan Pablo II, Que ahora que ha te sido una preguntaremos sobre experiencia muy eso. interesante y aproveché además pues los ratos que tenía libre o que robaba mi profesión de periodista, dicho sea de paso, para hacer la licenciatura y después posteriormente un doctorado en Historia de la Iglesia en la Universidad Gregoriana de Roma. Bueno, Miguel Ángel, ¿y tu experiencia aquí en la parroquia? ¿Cómo es? O sea, tu trabajo que haces actualmente o el que hayas hecho Pues anteriormente. yo primero tuve una corta vinculación en la parroquia cuando en el año 74 vendimos la casa que teníamos antigua en el centro de Sevilla y vinimos a vivir aquí en la calle Virgen de Loreto, en un piso que había encima de donde está una farmacia que hay ahí, con mi madre, que ya era viuda. Y entonces pues estuve ahí un corto periodo vinculado, conocí a don Otilio, y ya después lo que pasa es que ya me marché para dar clases de filosofía en un instituto en San Fernando, en Cádiz. Y después de ese periodo de 7 años, pues ya entonces me dediqué al periodismo y ya pues me marché a Roma. Yo después, posteriormente, cuando regresé de Roma, porque ya entonces mi empresa me prejubiló, hablo ya del año 99, entonces me ofrecí para el diaconado permanente. Y gracias a don Francisco Navarro, que en paz descanse, al que yo había conocido en el seminario de San Telmo, pues escribí una carta de recomendación porque yo ya, en esa fecha, yo ya tenía 60 años y ya entonces había superado la edad en la que son aceptados
los diáconos permanentes, pero como yo ya he estudiado ya la teología y después la historia de la iglesia, pues entonces don Carlos Amigo pues tuvo a bien pues admitirme al diaconado permanente, que dicho sea de paso, estuve preparándome casi más años que los que dediqué para ser cura. Yo no sé si había ahí una especie de guerrita, entre comillas, a ver la paciencia que yo tenía o la paciencia que tenían los que me estaban preparando. Al final, pues insistí y admití todo lo que me echaron de cursillito, de retiro, en fin, cosas más o menos valiosas cada una y al fin y al cabo pues ya me admitieron. Hay que decir que estuve vinculado 2 años antes a la parroquia, antes del doctorado y pude haberme ordenado antes de diácono permanente, pero don Francisco Navarro, como era una persona estupenda pero seria y rigurosa, pues informó de que yo había casi prácticamente desaparecido de la parroquia porque me había dedicado a preparar la defensa de la tesis doctoral en Roma. Entonces tuve que estar 1 año, pudiéramos decir, dedicado a la parroquia y al año siguiente ya, y hablo ya del año 2008, me ordené de diácono, celebró la ceremonia uno que fue director del seminario, don Ignacio Noguer, obispo emérito de Huelva, sevillano, que además pues cuando terminó la ceremonia me felicitó con el mote con el que era yo conocido en el seminario, que era el Pollo. Entonces me dijo, enhorabuena, Pollo, así, con esa confianza que le caracterizaba a don Ignacio. Y nada, pues desde entonces estoy vinculado a la parroquia. Sobre todo me orienta en mi trabajo las palabras de Cristo de que no había venido a ser servido sino a servir. Y entonces yo estoy disponible para lo que me echen dentro de lo que puedo yo hacer. Yo me preparo para todos los fines de semana, me preparo la homilía de la misa de cada domingo. Otra cosa es lo que después los sacerdotes tienen a bien dejarme que yo predique o no predique. Eso. Ha habido épocas en las que, por razones de a lo mejor la enfermedad de ciertos sacerdotes, pues tuve más ocasiones de predicar, pero ahora prácticamente la misa en la que predico es la misa de 10 los domingos. Los domingos que puedo venir a la parroquia porque yo, además de trabajar en la parroquia, trabajo en el equipo de exequia, en la pastoral de exequia, entonces yo voy a los tanatorios y en los tanatorios sí tengo yo ocasión de predicar cosa breve para no aburrir a la gente. Naturalmente, hay días en los tanatorios en los que he tenido que predicar hasta 17 veces, aunque os parezca exagerado, pero es así, literalmente. No, sí, al final 17 veces. Sí, exactamente, sí. exactamente. Mucha necesidad. Y además es muy gratificante esa pastoral, ¿no? Porque primero conoces a la gente, consuelas a la gente, lloras con la gente, hasta te ríes con la gente, aunque parezca mentira, hay momentos en los que en un responso pues se ríe uno. Y entonces tu vida ahora gira más en torno a la entrega desde los sacramentos, desde el acompañamiento, pero bueno, yo tuve también, vamos, en el periodo hubo, por ejemplo, hace tiempo aquí se organizaron los cursos prematrimoniales y entonces yo ahí participaba en los cursos prematrimoniales, ¿no? ¿Comprende? Eso ya se desapareció de la parroquia y después, por ejemplo, también estuve vinculado a Cáritas diocesana, que además dicen que es una de las dedicaciones más prioritarias para los diáconos permanentes, que todo lo relacionado con la caridad. Y después, pues eso, ayudo a las misas, bautizo también, es otra de mis dedicaciones. En los años que llevo desde 2008, pues me parece que he celebrado 3 bodas, porque aquí ahora pues se celebran mucho, ¿cómo se llama esto, hombre? Lo de los novios antes. La toma de Sí, dicho. la toma de dicho. Toma de dicho, vamos, casi toda la semana tengo una toma de dicho. Pero lo que se dice bodas, muy pocas, ¿no? Y en tu etapa previa, como corresponsal en Roma, ¿alguna anécdota así breve? Pues curiosa? mira, en Roma muchas anécdotas, porque claro, yo viajé con San Juan Pablo II
a 60 países, ¿no? Él ya, cuando yo llegué a Roma en el año 84, él llevaba ya desde el 79 viajando, ¿comprende? Pero prácticamente desde el 84 al 99, pues todos los viajes que realizó, tanto dentro de Italia como fuera de Italia. Y naturalmente, pues eso me permitió conocer personalmente a este hombre, que aparte de ser un gran santo, era un gran hombre, era muy sabio, era un santo, era muy espontáneo. Cuando le desagradaba alguna pregunta insidiosa de los periodistas, pues mostraba su desagrado, contestaba, pero se veía que no le gustaba la forma en que le preguntaban. Y en fin, os puedo contar simplemente una anécdota para que hagáis una idea de que una periodista española ya fallecida, no quiero decir el nombre, pero era conocida como la novia del Papa, porque el Papa era la única periodista a la que recordaba su nombre de pila. Los demás, cada vez en cada viaje teníamos que decirle: Santo Padre, soy Miguel Ángel Agea, corresponsal de la agencia EFE, patatín patatán. En cierta ocasión hubo un viaje a Australia, entonces al Papa siempre le preparaban antes de los viajes un resumen de la prensa local a donde iba. Y entonces había ido antes la reina de Inglaterra, y entonces la prensa decía que los gastos de seguridad de la reina de Inglaterra habían costado, no sé si eran 6 o 7 millones de dólares, y que los del Papa, por lo visto, habían calculado que iban a costar algún millón más. Date cuenta que el Papa, desde que tuvo el atentado en el año 1981, se extremaron las medidas de seguridad en torno a él. Bueno, entonces una periodista le preguntó al Papa: Santo Padre, ¿usted cree que vale la pena pastoral e incluso económicamente, social y pastoralmente su viaje a Australia? Entonces el Papa, como ya había leído lo de la prensa, pues entonces le dijo: fulanita, la palabra del Papa es mucho más importante que la de la reina de Inglaterra. Y dio media vuelta, pero se conoce que lo pensó mejor. Y entonces se volvió hacia la periodista y le dijo: bueno, mira, el mensaje de la reina de Inglaterra también tiene su importancia. Ahí demostró que, aparte de su espontaneidad, era un hombre inteligente y ya, en fin, diplomáticamente, pues procuró suavizar la frase que le había salido del alma. Y otras muchas más anécdotas. Totalmente. ¿Y aquí en la parroquia alguna anécdota que tú puedas, así, que la gente se familiarice con esto, con la parroquia? Aquí anécdota, por la que te he contado, por ejemplo, cuando he dicho que acabo de ser abuelo, pues entonces me mira con la boca abierta. Entonces tuve que explicar que yo estoy casado, tengo 4 hijos. Bueno, la hija mayor pues la perdí con 18 años, está en el cielo, y tengo 3 hijas, 2 gemelas que están trabajando en Mallorca y un hijo que ha sido el padre y el que me ha dado mi nieto, que trabaja en Valencia. Y le tuve que explicar eso, le expliqué eso de que los casados pueden ser curas, pero los curas no se pueden casar. De tal modo que, según la legislación en torno al diaconado permanente, si yo enviudo no me puedo casar. Porque entonces sería un clérigo que se casa, y eso es lo que la Iglesia por hoy no admite. A propósito de esto, quisiera también hacer una aclaración acerca de las vocaciones del sacerdocio, etc. Muchos piensan que si los seminaristas pudieran casarse antes de ordenarse de sacerdote, entonces habría menos crisis de vocaciones. Bueno, la Iglesia siempre miró con mucha atención la evolución en la Iglesia, por ejemplo, anglicana. La Iglesia anglicana, los curas anglicanos pueden casarse, o se casan primero y después se ordenan. Pero la experiencia ha demostrado que no por eso han aumentado en la Iglesia anglicana las vocaciones. Ahí hay un problema que ya me acuerdo yo, cuando estando en el seminario en los años 60 y predicábamos en las parroquias el día del seminario, decíamos que la crisis de vocación va asociada a la crisis
cristiana y de fe de las familias. Es muy difícil que de una familia, sí, católica, pero que sea poco practicante o que transmita la fe con poco cariño y poco entusiasmo, de ahí nazca una vocación. Naturalmente, una vocación puede nacer hasta, yo diría, de una familia que no sea practicante, ni siquiera que sea creyente. Son los milagros de Dios, pero que normalmente las vocaciones no van a aumentar por el hecho de que los curas lleguen a casarse. Podían aumentar. Otra solución sería pues que a los diáconos permanentes se nos permitiera acceder al presbiterado. Yo no sé si por eso aumentarían más las vocaciones al diácono permanente o no. Eso yo lo desconozco. Yo creo que aumentan en toda la iglesia, eso sí, el número de diáconos permanentes, porque ellos pueden conciliar la vida familiar y la fidelidad a su esposa, que para eso está unido con ellos por un sacramento, y la fidelidad al sacramento del orden. Bueno, pues la verdad que muy interesante, también te avala la experiencia de haber conocido otras formas de vivir la fe, de otras teologías, pero junto al conocimiento de Dios, también ya como aporte final, está el conocimiento del saber, la filosofía en sí. ¿Qué aportación crees tú que hace la filosofía al creyente? Y así de manera breve, concisa, ¿cómo puede el cristiano de hoy valorar la filosofía para tenerla en su vida y conocer a Dios mejor? Pues yo diría que hoy día la filosofía ha adquirido mayor importancia que en tiempos pasados, porque es una vía por la cual se puede dialogar con el mundo secularizado. Se puede estar en un mismo plano, ya que la razón y la reflexión sobre la naturaleza, sobre el hombre, sobre el mundo, pues se puede transmitir en un mismo plano entre un no creyente y un creyente que use, pudiéramos decir, el instrumento de la razón para llegar a entenderse con esa persona, e incluso la razón, como ya ha expresado muy bien y ha demostrado con sus escritos el Papa Benedicto XVI, es una vía para el conocimiento de Dios. Algo que un famoso científico que dio lugar a una polémica muy grande que todavía se arrastra, que fue Galileo Galilei, demostró con su vida que fue un gran creyente y un gran científico, y que en él estuvieron armoniosamente unidas, aunque no confundidas, la razón y la fe. Fue un gran científico y un gran creyente. Bueno, Miguel Ángel, y ya así por último, mándale un mensaje a la gente de aquí de la parroquia que nos ve, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Porque esto sale de Noé Podcast, del grupo Noé, que es el grupo joven de la parroquia. Si quieres sobre la vocación, si quieres sobre su vida cristiana, sobre lo que quieras. Mira, yo diría que a propósito de lo que nos dicen los textos sagrados de hoy, lo del amor, es un tema sobre el que los jóvenes tienen que reflexionar. Y lo digo por lo siguiente. En los años 60 se publicó una especie de corriente teológica llamada la teología de la muerte de Dios. Hubo un famoso teólogo anglicano, creo que era inglés, que escribió un libro llamado Honrados con Dios, Honestos con Dios, y planteó el que la palabra Dios se había desdibujado de tal manera que sería conveniente olvidar la palabra de Dios por un tiempo para que esa palabra volviera a adquirir el sentido auténtico que había tenido en el pasado. Lo mismo hay que decir la palabra amor. La palabra amor se ha banalizado. Y hoy día la palabra amar se usa hasta en los marketing para hacer publicidad, hasta, diría yo, de cualquier cosa, hasta de una chocolatina. Con lo cual entonces se ha desnaturalizado el sentido de la palabra amar,
que en castellano además tenemos la ventaja sobre el francés. Vosotros sabéis que en francés aimer es lo único que se usa, pero en castellano hay una palabra que es amar y otra que es querer. Querer, podemos decir, cuando yo digo quiero tal cosa, es, pudiéramos decir, el sentido posesivo del amor, que no tiene nada que ver con la palabra amar. Cuando yo amo, no es sentido posesivo, sino sentido en que yo soy poseído por el otro y yo me entrego al otro. Por lo tanto, debido a ese desdibujamiento de la palabra amar, habría que pasar un tiempo en el que no la utilizáramos para que volviera a adquirir sentido, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en España y en otros países de la vieja cristiandad, está triunfando no la cultura de la vida es el efecto inmediato del amor, lo que se impone es la cultura de la muerte y del odio. Se ha hecho ley de la muerte a través del aborto y de la muerte a través de la eutanasia. Díganme dónde ha quedado en este sentido la palabra amar. Y los jóvenes tienen que tener las ideas muy claras, no confundir las cosas y inspirarse en la palabra de Dios para adquirir el sentido auténtico de la palabra amar, que es entregarse, servir a los demás. Y lo dijo Cristo claramente: nadie ama más a los demás que los amigos. No hay amor que el que da la vida por sus amigos. Y dar la vida no quiere decir necesariamente perderla, que sería el grado supremo de dar la vida, sino entregarse continuamente y diariamente en los distintos niveles de la vida, en el nivel profesional, en el nivel estudiantil, en la familia, con los amigos, con los conocidos, con los compañeros de trabajo, en fin, las muchas maneras en las que hay en la vida diaria de amar, que no tiene un contenido solamente afectivo, sino también un contenido efectivo y de servicio sobre todo. Tal cual, tal cual. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy, por enseñarnos Pues nada, desde tu experiencia cómo entregar la vida. a vuestro servicio, para eso estamos. Eso es. Y gracias a vosotros. Siempre. Vale. Pues muchas Ya, pues gracias. nada. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Vale. Muchas gracias a nuestros oyentes que nos escuchan. Y nos vemos a la próxima. Eso es. Vale. Hasta luego. Adiós.